muchachos, buenos días para todos ustedes. A ver, saluda al que está a su lado, póngale la mano en el hombro y dígale, hoy es el día de la cena que me vas a invitar. Hoy, no. ¿Ok? Hoy es el día de la cena que me vas a invitar. Bien. Vamos a hablar de los compromisos que asumimos, ¿no es cierto? Vamos a poner la primera presentación. ¿Cómo estoy? Bueno, ahí puedo ver. Bueno, qué gusto saludarlos a todos ustedes, de verdad. Los amo profundamente, iglesia. Qué bonito ver esos grupos pequeños, esos grupos de teos que cada día crecen más. Me alegra mucho saber que están conectados muchos de ustedes ahí, porque son grupos de apoyo, son grupos de crecimiento espiritual. Y bueno, es importante seguir creciendo en estos grupos. En la semana pasada, hoy hace 8 días, me invitaron a comer y me impactó una historia que me contaron y quiero tomar esa historia para explicar algo. Me impactó una historia muy impresionante. Nunca he escuchado una historia así. Escucho muchas historias, pero esta está más loca todavía. Escuchen esto. No, y está increíble. Me contaba Nancy, que me invitó a comer con su familia, me dijo, el día que mi papá murió, escuchen esto, el día que mi papá murió, mi hermana se casó y un hijo de ella, fue tu hijo el que nació, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el mismo día, su papá murió, su hermana se casó y su hijo nació? O sea, mientras ella estaba en el parto, el papá estaba muriendo en el mismo momento y su hermana estaba en el matrimonio. Todo en un solo momento. Entonces esa historia me impresionó, porque ¿a alguien le ha pasado algo así? No, y ojalá que no, pero es una cosa que yo nunca la he escuchado. Entonces esta semana estuve reflexionando en eso y dije, a ver, ¿cómo haces para sobrevivir a 3 escenas tan complicadas en el mismo momento, en el mismo día y casi que en la misma hora? ¿Sí? Y quiero hablarles de las salidas de emergencia. Creo que Dios a cada uno de nosotros nos pone una salida de emergencia en los momentos críticos. Por ejemplo, si usted ve, si acá empieza, hay fuego, o si hay un terremoto, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Claro, en 3 milisegundos las papilas del ojo se le abren más. A mí se me abren mucho más, déjeme decirle, que al promedio de las personas. No te da hambre, o sea, se te cierra el estómago. El sexo se muere en ese momento. Nunca vas a pensar en eso. ¿Estamos de acuerdo? Y toda la sangre, ¿a dónde se va? A los pies. ¿Para qué? ¿Y qué es lo primero que vas a hacer? Buscar salida de emergencia. Dios nos diseñó con eso. Así estamos diseñados, amada iglesia. Y hay escenas que tú vas a tener que vivir en la vida en las que debes aprender a ubicar tus salidas de emergencia. Porque si tú sufres de parálisis por analizar, o si en medio de la crisis quedas estancado, pues puedes morir, ¿sí? O sea, en una tragedia puedes morir. Y hay personas que no saben cómo salir de esos nudos mentales. Hay personas que no saben que Dios a cada uno de ustedes en la mente, en su historia de vida, les puso salidas de emergencia. Cada uno de ustedes tienen una forma de sobrellevar la vida y que Dios se las puso, y hay una historia que ustedes tienen que deben utilizar. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes puede decir, mis papás se equivocaron en la crianza? ¿Sí o no? El que no, por favor, sálgase de la iglesia. No, o sea, usted ya superó todas las pruebas de la vida. Terminator, neta, Terminator. Pero, y esos recursos, aunque puedo yo mirar todo lo malo, yo tengo que aprender a tener salidas de emergencia. ¿Qué de lo difícil que tuve en mi historia me puede servir para bien? Y esa es mi salida de emergencia en los momentos de crisis. Y tú debes tenerlo claro. Ahora, dice, y por eso es que el apóstol Pablo dice, no imiten las conductas
ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas y que les cambie la manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar casi siempre se enfoca en ¿dónde? En lo malo, ¿cierto? Por ejemplo, mire el que está a su lado. Dígale, le creo que me vas a invitar hoy. Porque voy a enfocar mi manera de pensar en lo, o sea, te voy a creer. Porque ya cuando alguien te dijo, te voy a invitar a cenar, tú dices, ja, 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 ja. Pero como vas a enfocar tus pensamientos en lo bueno de Dios, y eso es lo que quiero que aprendamos. Quiero que le enseñemos a nuestra mente a enfocarnos en lo bueno. Ahora, ¿cómo se hace eso? Uno tiene que aprender a tener un filtro. Ese filtro se llama depende. Depende, ese se llama el filtro. ¿Cómo se llama? Depende. Vamos a ir a la segunda, ahí está, depende. Por ejemplo, ¿uno debe aprender a ser indiferente? ¿Sí o no? Depende. Padre, ¿hasta cuándo tengo que estar con...? A ver, vamos a... Depende. ¿Uno debe aprender a ser indiferente? Claro, el resentido dice sí. Y el hiperconfiado dice no. Depende. Señorita, voy a poner un ejemplo. Si tú acabas de terminar con tu novio y se te aparece ahora sí el príncipe azul, o sea, porque el príncipe azul, ¿qué era? Una rana. El príncipe azul normalmente es lengua y largo. Tiene un discurso y resbaladizo además. Y se empieza a decir, tú eres el amor de mi vida. No, yo desde que te conocí, mi vida, tenemos una química especial. ¿Y hace cuánto tiempo tú terminaste con tu novia? No, hace 3 días, pero desde que te conocí, no sé, algo me pasó. Ahí debes aprender a ser indiferente, ¿sí o no? Depende de qué. Del sapo. Por eso los sapos mueren en la carretera espichados, ¿ves? ¿Debes aprender a ser confiado, sí o no? Depende. Que te voy a invitar a un negocio que te va a hacer millonario en 5 días. Invierte aquí y te lo multiplicamos por el 10%, 20%, 30%. ¿Y tú qué dices? Sí. ¿Uno debe ser histriónico? ¿Sabe qué es histriónico? O sea, una persona que se mueve y que exagera. ¿Sí o no? Depende. Si yo me paro acá y empiezo a decirles, amada iglesia, que Dios regresará pronto, que todo va a estar bien, que tengan fe, ¿qué va a pasar en 5 minutos? Vas a estar soñando en la presencia del Señor. Entonces uno tiene que, depende de las circunstancias, ¿sí ve? Aprender a utilizar los recursos que tenemos. No, porque hay personas que todo es gris o todo es blanco. Y uno tiene que aprender a estar como a veces depende de la situación, de las circunstancias. Si tú, por ejemplo, todo el tiempo ves noticias terribles que mataron, que secuestraron, que robaron, que violaron, que ¿qué va a pasar en tu mente? Pues va a estar paranoica. Entonces, en esos casos yo debo ser indiferente. Por eso les mandé a ustedes en sus grupos pequeños de teos las notas de estudio. Y el primer punto, y lo primero que quiero decirte es esto, avancemos a la siguiente presentación. 3 decisiones para reiniciar mi manera de pensar. Pero antes de cambiar la manera de pensar, tengo que hacer un reseteo. Iniciar. Y estas son las 3 maneras. Primero, ¿por qué debo cambiar mi manera de pensar? Porque, escriban ahí en sus notas de estudio, porque mis pensamientos dirigen mi vida.
Tu vida no la dirigen tus emociones, lo siento. Tus pensamientos dirigen tu vida. Pienso, siento, actúo. Eso es el proceso natural dado por Dios. Por eso Proverbios capítulo 4 versículo 23 en la PDT dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Qué hacen los pensamientos? Bien. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has sentido gordo? Depende, pastor. Ya me la aplicaron. Cosas de su... Vamos a avanzar a la siguiente presentación. Esta está chida. ¿Qué ven en esa imagen? A ver, sean creativos. ¿Qué ven en la imagen? A una persona barriendo. ¿Qué va a ver? ¿Quién más creativo? ¿Qué más bien? ¿Qué más ven? ¿Un hombre qué? Un hombre borrando el pasado. ¿Alguien ve algo más? Ve al Atlas saliendo de la... Yo también los veo ahí como deprimidos. Normal, los del Atlas. ¿Qué más ven? ¿Alguien ve una persona decepcionada del amor? Si tú lo viste, tienes problemas mentales, ¿viste? No aparece ahí por ninguna parte, pero bueno, eso no es la idea. No, puse la imagen porque me impactó muchísimo, que estuve leyendo que cuando el hombre iba a ir a la luna por primera vez, el presidente Kennedy fue a la NASA, entonces le preguntó al encargado de la parte, digamos, de tecnología, le dijo: ¿usted qué hace? No, yo soy el ingeniero de sistemas y estoy trabajando en pro de mandar un hombre a la luna. Ah, qué bueno. Y le preguntó a otro: ¿y cuál es tu función aquí? No, yo soy el encargado del diseño del cohete y con todo este equipo nosotros hicimos el diseño. Y así fue preguntando hasta que llegó un hombre que barría. Y le preguntó: ¿y tú qué haces? Dice: acá intentando mandar un hombre a la luna. ¡Wow! ¿Ves la diferencia? Él no se veía como un barrendero. ¿Cómo se veía? Como un hombre intentando mandar otro hombre a la luna. ¿Cómo tú te ves en el proyecto de Dios? Porque hay gente que se sigue viendo como la divorciada que fracasó. Hay gente que se sigue viendo como el que no consigue novia. ¿Y qué tal si Dios te llamó a ser el apóstol Pablo del siglo XXI, hermano? Amén. No lo sé. ¿Cómo? O sea, depende de cómo tú estás viendo tu situación en este momento. Eso va a transformar radicalmente tu estilo de vida, tu manera de ver la vida, porque hay gente que todo el tiempo ve las cosas en color sepia. No pueden ver cosas de bendición, hermano. Y por eso el segundo punto es, escríbelo ahí: porque mis pensamientos, porque mis luchas ocurren en mi mente. Tus luchas están pasando adentro de tu cabeza. Y por eso es importante aprender a hacer barridos mentales. Por eso yo me impresionaba con lo que me contaba Nancy, porque Nancy después me decía, me contaba ella que, claro, estaba teniendo el niño, su papá estaba muriendo, su hermana se estaba casando. Entonces ella, pues, ¿dónde tenía que estar la que estaba teniendo el niño? ¿En dónde? ¿En el niño? Porque el resto ya no lo podía controlar, no podía ni ver a su hermana casarse, ni a su papá irse. Entonces, ¿en dónde tenía que enfocar su mente? Y me contó una historia que más me impactó, por eso estoy como impresionado. Y me dijo ella que cuando el niño habló por primera vez, le dijo: mamá, yo vi a mi abuelo, y lo describió. ¿Pero cómo tú lo has visto? Sí, yo lo vi porque cuando yo bajaba, él subía. Wow. Eso, qué impresionante, ¿cierto? Yo tenía que hacer un tema de estos porque eso me dejó, no pude dormir una semana. No, mentiras. Es cierto. Dice el apóstol Pablo: la lucha ocurre en mi mente. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al músculo que bombea sangre? Entonces, ¿a qué? Al asiento de mis pensamientos. Eso
en términos de la psicología se llama el ser inconsciente. ¿Ok? Y dice él, yo con todo mi corazón, o sea, desde adentro yo amo a Dios, pero hay otro poder dentro de mí, o sea, adentro, en guerra con mi mente, o sea, con lo que pasa adentro en mi inconsciente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En mi mente quiero ser siervo de Dios. Y en vez de ello, escribí mal esto. Hallo todavía, ¿sí? No. Y en vez de ello, me jalo todavía al pecado que me esclaviza. Quiero que subrayes esto. Mente, guerra y esclavitud. Eso va a pasar en tu mente. 3 cosas. ¿Tienes pensamientos? Sí. ¿Tienes una guerra? Sí. ¿Te pueden esclavizar? Claro que sí. La pregunta es cómo salir de esos nudos que pasan en nuestra mente. O sea, cómo empezar a limpiar el ser inconsciente, porque todo lo hacemos, depende de nuestra experiencia, de nuestra historia. Vamos a poner un ejemplo. Ven, Jafet, tráete una baqueta, please. Espero que me salga este ejemplo, mano. Ojalá que me salga, padre. No, es que, ¿te ha pasado que te quedas atascado en un pensamiento? Es más, ¿te ha pasado que te quedas atascado en una canción? No, quédate aquí, Jafet. ¿Que te quedas atascado con una canción en la mente? ¿Sí? Yo tenía una discípula que todo el tiempo estaba cantando. Nos reconciliamos, nos peleamos, en eso nos la pasamos y ahí vamos. Qué porquería de canción, sinceramente. La canción de los codependientes enfermizos, ¿sí o no? Nos peleamos y todo el tiempo dale y dale y dale. No voy a decir quién es, pero la estoy mirando. Entonces, a ver, imaginémonos que esta es la mente. Esta es la mente. ¿Sí? ¿Qué es esto? No me va a decir depende. Aquí no depende. La mente. Y este es un pensamiento obsesivo llamado Jafet. Un ejemplo. Batería, música, dinero, sexo, fitness. Lo que usted quiera poner, este es el pensamiento obsesivo. Entonces la mente hace esto. ¡Plin! ¿Ok? Para que me salga esta vaina. Entonces la mente hace esto. ¿Y adivinen qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo la mente? Haciendo nudo. Ok. Entonces, ahora cambiemos. Yo soy el obsesivo y tú eres... No. Ahora jala esta cuerda. ¿Qué pasó ahí? Se atoró. No, los que no ven hay personas que no logran ver esto. Cómprese lentes, por el amor al Señor. Bueno, no importa. Entonces él está tratando de jalar y me quedo atorado en lo amo. Él es el hombre de mi vida. Sin él no puedo vivir. Yo no seré igual sin él. Y lo necesito para seguir existiendo. Y todas esas bobadas que uno se dice. Porque uno está... ¿Qué está haciendo uno? Atorado. ¿Cómo hacer para soltar un nudo de la mente? Simple. Relájese. Suelte. Observo el pensamiento. Lo observo. No trato de olvidar el pensamiento. No lo hago. Observo el pensamiento. ¿Cómo se llama ese pensamiento? Pongámosle que se llama Jafet. Bueno, Jafet tiene cosas buenas, Jafet tiene cosas difíciles. Jafet a veces es desordenado, Jafet a veces es buen músico, Jafet es esto. Y empiezo a darle un giro al pensamiento. ¿Qué estoy haciendo con la mente? Estoy haciendo un proceso de reflexión. No compulsivo de lo quiero olvidar, me quiero soltar. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta, vas a encontrar, jala esta, una forma fácil de salir del nudo. ¡Oh! ¡Magia! ¿La vieron o no? El que quiera que le enseñe ese nudo para sorprender a la gente, $5. Bueno. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos 7 estaba obsesionado con salir del pecado.
No te obsesionas con salir del pecado, porque entre más pienses en el pecado, ¿qué va a pasar? Observas, lo analizas, dices, oye, me funciona, no me funciona, ¿qué puedo hacer? Y en la medida que tú vas analizándolo y orándolo, por supuesto, se va soltando automáticamente solito. Pero si tú empiezas con la obsesión, no puedo pensar en eso porque es pecado, no puedo pensar, se te va a anidar en la mente. Y no estoy hablando solamente del pecado, estoy hablando de personas, estoy hablando de dinero, estoy hablando de sexo, estoy hablando de todas aquellas cosas que nos atan, iglesia. Por eso es necesario que cuando tú tengas un problema, por ejemplo, matrimonial, no te enganches en el problema, no te enganches en la persona, obsérvalo a distancia y di, a ver, ¿en serio se trata de mí? ¿En serio será lo que me dice o será lo que yo estoy? ¿Será que es verdad? ¿Será que es mi miedo el que me está llevando a reaccionar de esa manera? ¿Será, si yo grité, por qué estoy gritando? ¿Mi miedo me está llevando a gritar o es lo que la persona está haciendo? Y empiezas ese proceso reflexivo y vas soltando poco a... Bueno, tercera diapositiva, la otra, la que sigue. Estamos en 3 razones para reiniciar. ¿Por qué debo reiniciar? Porque en la mente es donde está el Espíritu de Dios que actúa en mí. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En la uña encarnada del pie? No. ¿En el hígado? No. ¿En los riñones? Él está aquí. Ahí sí es real que hay una guerra en tu mente. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios. Eso a mí yo entendí este pasaje más cuando estuve en Éfeso el año pasado. Cuando estuvimos en Turquía con el grupo de Éfeso. Éfeso es una ciudad que era un puerto marítimo. Y en ese tiempo existían enfermedades como la lepra, como la cólera, muchas enfermedades que eran nefastas. Y entonces en ese puerto marítimo, además Éfeso, digamos que es una montaña y abajo está la ciudad y ahí está el puerto marítimo. Y habían aguas termales, aguas muy calientes. Cada persona todo el mundo que tenía que entrar a Éfeso tenía que entrar por barco. Nadie podía entrar a pie, en rutas a pie no podían entrar, era por barco. Y cada vez que una persona se bajaba del barco, habían aguas termales. ¿Has entrado a aguas termales? Uno va entrando a pedacitos, ¿no? Y el agua es tan caliente, tiene tantos minerales y tanta cosa. La gente tenía literalmente que desnudarse, dejar la ropa en el barco, sumergirse en hombres y mujeres, sumergirse en las aguas termales, niños todos, y pasar por las aguas termales, y salían al otro lado y en el otro lado había una persona con ropa nueva y le ponían una bata. Y esa ciudad estaba libre de plagas, de lepra. Era de las pocas ciudades en el planeta en ese momento que no existía lepra, no existía cólera, no existían ninguna de esas enfermedades por el proceso de purificación. Y cuando Pablo fue a Éfeso dijo, eso es lo que yo tengo que vivir. Yo no tengo que estarme obsesionando, dice acá, mis pensamientos, dice, dejen que el Espíritu Santo renueve los pensamientos en las actitudes. ¿Pero cómo? Como ellos lo hacen. Me baño en las aguas bautismales, dejo eso en el Señor y me visto como lo que soy. ¿Qué soy en Cristo? Dígame. Hijo. ¿Perdonado? ¿Sí o no? ¿Amado? ¿Salvado? ¿Y si te suicidas te salvas? ¡Ay, sí, mata! Ese es el gran problema, iglesia. Tenemos tanta basura mental. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Dígame. ¿La vida? ¿La muerte? ¿Lo alto? Y cada vez que yo hago preguntas capciosas, volvemos a caer en el mismo lugar. Sentirnos que no merecemos de Dios. Claro, una persona que eso me impactó muchísimo. Hice un audio hace como 2 años y una persona vino a la iglesia
llegó, me abrazó, yo no lo conocía. Pastor, ¿qué pasó? Lo que usted dijo. Yo le dije, yo dije tantas cosas. Muchas de las que no me arrepiento y muchas de las que sí me arrepiento. ¿Qué te dije? Yo pensando que le había dado un insulto, pastor, pero bueno, es que lo que usted dijo en el año 2016 a las 5 de la mañana, dije, definitivamente esta es mujer. Lo primero que pensé es, no se olvidan de nada. Eso fue lo primero que entendí en mi mente. No, tú dijiste algo que me impactó, me dijo. ¿Qué? Me dijiste esto. Cuando una persona se suicida, no quiere acabar con su vida, quiere acabar con su dolor. Yo no me acordaba que yo había dicho esa palabra tan filosófica, sinceramente. Y me dijo, ¿y cuando usted dijo eso? Yo decidí tratar mi dolor para no acabar con mi vida. ¡Wow! ¡Wow! ¿Me entiende? Porque mi mente la tengo que empezar a renovar con los pensamientos de Cristo. Claro, ella estaba impresionada, estaba llorando. Uno tiene que empezar a renovar su mente con los pensamientos de Cristo, iglesia. Pero viene de Dios eso. Ahora, dice Romanos 8:6, permitir, ¿ves que pasamos? Mira, 8, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y la pregunta quizás del millón es, ¿cómo logro hacer que el espíritu me controle la mente? ¿Alguien lo ha logrado aún? A veces sí, depende. ¿Ve? Depende, ¿o no? ¿Alguna vez has hecho dieta? ¿Sí o no? ¿Y alguien te ha ofrecido un pastel de esos? 3 leches achocolatados, puntos. ¿Sí o no? Y en ese momento, ¿qué empieza? ¿Una lucha entre qué? Entre la carne y el espíritu. Bueno, por eso, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. 3 decisiones diarias para reiniciar la mente. Te voy a regalar 3 decisiones para que reinicies tu mente, para que el espíritu te controle. ¿Ves en esa imagen? ¿Quién me dice cuál es la original y cuál es la falsa? ¿Es la misma? Depende. Ya, gracias, Padre. No, la puse porque vi un programa hace mucho tiempo de un hombre le iban a dar $1 millón si descubría cuál era esto es una pieza de Van Gogh, ¿sí? Es uno de sus dibujos. Y entonces le dijeron al hombre, te damos $1 millón si sabes elegir entre la original y la falsa. Entonces cuando dijeron eso me enganchó, porque dije, yo quiero saber cómo perder $1 millón o cómo ganármelo, por si me pasa. Bueno, conclusión, el hombre dice, elige una y pasan las dos. Esto es impresionante, escuchen cómo renovar la mente. Porque esto les va a servir muchísimo, porque a mí eso fue como una iluminación. Pasan los dos cuadros por unos rayos X y empezaron a escanear y había un cuadro que tenía tachones, borrones, pinceladas mal hechas y como que se las volvieron a corregir y había otro que estaba en perfectas condiciones, ni una tacha, ni un pincelada salida de su lugar. ¿Cuál creen que era la verdadera? ¿Cuál? ¿La que estaba perfectamente dibujada? No, por supuesto, esa era la falsa. La verdadera era la que tenía borrones, tachones, equivocaciones, pero se veía. Y Dios me dijo esto: vas a empezar a renovar la mente cuando aprendas a valorar tus errores, los tachones de tu vida. Cuando no quieras pensar que todo lo tienes que hacer perfecto, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Ricardo. Listo. Wow. Eso me impresionó muchísimo. Porque yo veo que hay cristianos que luchan por hacerlo bien. Y eso te va a traer más frustración, más frustración, más frustración.
Pero cuando un hombre valiente se para acá y dice, yo hice, me equivoqué, pero estoy luchando, Dios dice, este es el original. Conocí una pareja que yo iba a su casa a visitarlos y cada vez que los visitaba, él le decía a ella, mi amor, un quesito para tu boca, abre tu boca. Mi amor, toma esta agua para ti. Mi amor, ¿quieres que te sirva un té? Sí, dos de azúcar. Qué padre. Y yo ni siquiera le abrí la puerta del carro a mi esposa. Yo me sentía miserable ese día, viéndolos a ellos dos. No, en redes sociales, eres el amor de mi vida. Se han separado como 50,000 veces esos dos. Porque entre tú más veas que la gente trata de aparentar, más falso es, hermano. Pero entre más uno diga, me duele, yo sufro, esto me está sucediendo, esto me acontece en mi alma, más original eres. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a operar, porque reconoces tus debilidades, eres original, hermano. ¿Me copian o no? Entonces, vamos a ir al primer punto. En sus notas de estudio escriba, cada día debo elegir alimentar mi mente con los mejores pensamientos. ¿Qué piensa Dios de mí? Que soy una obra original, llena de imperfecciones. Que Dios no quiere perfectos, quiere hijos. Entonces ya eso, ¿qué debo empezar a elegir? A pensar mejor de mí y no estarme frustrando por los tachones que tengo en mi alma. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. Hermanos míos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca alabanza. Quiero preguntarte algo. ¿Ustedes creen que en esta iglesia hay gente que critica? Ahí sí no dicen depende. De sinvergüenzas. Sí, pastor, yo conozco un par. ¿Te han criticado alguna vez? Sí. ¿Sí o no? Y cuando te critican, ¿cómo te sientes? ¿Como molesto? ¿Como enojado? No, uno se siente... A mí no me gusta que me critiquen. Dile al que está a tu lado, dile, como no me vas a criticar, me vas a invitar a comer. Ya. Me vas a invitar a comer ya. Ya, eso es definitivo. Nunca más te vuelvo a criticar. No, mira. Cuando te critiquen, voy a darte una técnica. ¿Quieres que te dé una técnica para librarte de la molestia de la crítica? Bueno, di conmigo, ¿y? Ok. ¿No te combina la ropa? ¿Va conmigo o no? ¿Tienes cara amargada? Mira esos zapatos tan feos. ¿Estás gordo? ¿Y gorda? ¡Ay! ¡Ay! Algunos dijeron ¡ay! Bueno, uno debe aprender ok, ¿qué pasa? No pasa nada. Porque ¿de qué voy a alimentar mi mente? De lo verdadero, de lo que es de respeto, de todo lo puro, de todo lo agradable, de todo lo que es de buena fama. En eso tengo que aprender a pensar. ¿Va conmigo o no? Cuando vivía en República Dominicana, mi pastor tenía una discípula que ella era una mujer que tocaba en la filarmónica. No, realmente no me acuerdo qué instrumento, pero ella me gustó mucho lo que dijo una vez, porque dijo que estaba tocando una pieza de Stravinsky, creo que fue, no me acuerdo bien, y estaba tocando una pieza que es súper difícil, y dice ella que cuando ya se levantó, terminó, el público la aplaudió, y habían dos a un lado, así como está Pepe y ellos, así con los brazos cruzados, como ellos, mírenlos, diga, y eso.
así como ellos, y entonces dice ella que o sea, claro, recibió el aplauso, pero cuando los veo a ellos se agüitó. Y se fue triste. Entonces, le preguntó a ese, era mi pastor, se llama Edwin, el que en ese momento. Y le dijo, ¿qué hago, pastor? Le dijo, usted tiene 3 opciones. Bueno, ¿qué? 3 opciones te voy a dar. A ver, músicos, aprendan esto los de la alabanza. Cuando ustedes están tocando, van a ver los que están, oh, y otros van a estar. ¿Hasta cuándo? ¿Ok? Van a tener de todo en el público. Uno tiene gente así. Yo estoy aquí dando el tema y algunos están. Bueno, no pasa nada. Entonces, dijo él, tú vas a tener que tomar esta decisión. La primera decisión es, disfruta el aplauso del público, ignora esos 2. ¿Qué les parece? ¿Bien o no? Depende. Va de nuevo. O ignora el aplauso del público y enfócate en esos 2. ¿Y qué te va a pasar? Te va a deprimir. O disfruta el aplauso del público, observa esos 2 y di en tu mente, algún día van a aplaudir. Y eso me pareció espectacular. Creo que ese es el mejor camino, hermano. Porque uno también tiene que aprender de eso, porque algo tengo que aprender. ¿Me copian o no? Vamos a la siguiente. Quiero hacerte preguntas sabias. Mire, ya están bostezando algunos, Dios mío. Y eso que yo me esfuerzo por preparar los temas. Bueno, dice Proverbios 15, 14. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de... ¿Con qué vas a alimentar esto? ¿Con tu pasado? ¿Con la crítica de los 2 que no te aplauden? Oye, porque hay gente que tiene una habilidad para desaprobarlo a uno con la cara, ¿cierto? No tiene ni que decir nada, solamente... Uy, eso ya... Un golpe al hígado. Pero dice, ¿con qué voy a alimentar? Dice aquí, mientras el necio se alimenta de... Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres de los cristianos que lee la Biblia cuando la ponemos solamente en la pantalla y hasta el próximo domingo lees la Biblia? ¿De qué te alimentas el resto de la semana? ¿De Bad Bunny? ¿De TikTok? ¿De que Rosalía terminó con el novio? Hay gente que está deprimida por eso. No me acuerdo cómo se llama el novio. En fin, ¿de qué estás alimentando tu mente? Ahora por eso te quiero preguntar, ¿estoy siendo sabio o necio con lo que permito que entre a mi mente? En la semana, pon en la balanza. ¿Con qué lleno más mi mente? ¿Con redes sociales? ¿Con la tele? ¿Con lo que Dios me está diciendo? Y eso siempre va a pesar en tu forma de pensar. Siempre pesa. Dice Mateo 4:4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de... Y eso es lo importante. Vas a vivir con lo que sale de la boca de Dios. Por eso es fundamental, iglesia, que nos metamos en la palabra. ¿Usted cree que la tortura que les hacemos a las 6 de la mañana, de levantarnos a hacer devocional, es un capricho del pastor? Depende. ¿Usted cree, los que toman conmigo clase los sábados a las 6:30 de la mañana, que es un capricho del pastor? Sí. Ya ahí no depende. Sí, la verdad sí. Es un capricho. Pero Dios nos está diciendo que yo tengo que alimentarme ¿de qué? De cada palabra que sale de la boca de Dios. El versículo más famoso de la Biblia es: y conocerán la verdad, y la verdad ¿cómo los hará? ¿Es ese o no? Sí, ese es el más famoso. Entonces, la gente manosea ese versículo y dice: bueno, yo ya conozco la verdad, venimos del mono. La ciencia lo dice. No, señor, ese contexto está muy claro. Escuchen lo que dice: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿en dónde?
en su conocimiento humano, en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. No es su verdad, no es la verdad de los expertos, porque ya no existen géneros según los expertos tampoco. Es la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la que nos hace libres, hermano. Por eso es fundamental, iglesia, que pertenezcamos a grupos pequeños donde aprendamos a estudiar la palabra de Dios, porque eso nos hace verdaderamente libres de nuestros esquemas mentales. Segundo punto, a ver, vamos al siguiente. Cada día debo elegir liberar mi mente de los pensamientos destructivos. Y para eso existe una técnica que se llama barridos mentales. ¿Quieres que te la enseñe? O sea, eres una persona que lucha con que no me miró, no me saludó, no me habló, y me dijo, y no me dijo. Si eres de esas personas, necesitas barridos mentales. Dice, yo qué versículo puse, Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. ¿Cómo vas a hacer? Esta técnica yo la he utilizado mucho en nuestros grupos virtuales de matrimonios. Cuando llega una mujer sola o llega un hombre solo que quiere luchar por su matrimonio, lo primero que hacemos es ayudarles a limpiar la bruma mental. Eso es como hacer un barrido en la mente. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos un ejercicio de 8 semanas, esto le va a servir mucho. De lunes a domingo, tiene que elegir algo que dura más o menos elegirlo 1 minuto al día, no más, inclusive puede durar menos. Y entonces pone en un lugar visible, puede ser en el espejo del baño, en un lugar visible, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, y empieza a ubicar en su mente algo bueno de su esposo. ¿Ustedes no saben lo difícil que es hacer eso para una persona que está en un proceso digamos, de odio, de venganza, de indiferencia? Voy a pensar lo bueno de mi esposo. Y el martes, ahora voy a pensar en una actitud bonita que tuvo hoy. Y el miércoles voy a empezar a pensar en esto. Y empezamos a llevar a la gente a que durante 8 semanas piense todo lo bueno. Oye, qué resultados tan espectaculares. Porque estamos cumpliendo la palabra de Dios. ¿En qué tengo que pensar? ¿Estás gorda? Estoy sabrosa. ¿Ve? Bueno. 2 Corintios 10:3 dice, pues aún vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos de toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Mira el que está a su lado y dile, ¿me invitas a corte argentino? De ahí para arriba. Anda, que taco, corta, porque yo no, este va a salir aquí y me va a comprar unos chilaquiles de esos de 50 pesos. No. Algo, pensamos lo bueno. Bueno, ¿cómo es el proceso de la tentación? ¿Cómo es el proceso de la tentación? Acompáñenme, por favor. Esto no. Ay, no lo puse en la presentación. No lo puse en la presentación. Ah, sí lo puse. Pásate a la última, please. Next. Haz a la última. Entonces yo soy el del problema. Bueno, dice Santiago 1:14, cada uno es tentado por sus propios malos, ¿sí o no? Deseos que lo arrastran, vayan subiendo los músicos, y los seducen. Los malos deseos dan a la luz el pecado. Y después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a la luz así actúa la tentación. Repite conmigo esto. No es pecado, dilo, si no es pecado lo que llama mi atención. Es pecado
Lo que mantiene mi atención. ¿Ok? ¿Va o no va? Porque, dirán algunos, no, ese pastor hace más trabalengua, estoy cansado. No es pecado lo que llama mi atención. ¿Qué es pecado? Ahí sí es pecado. O sea, tú tienes y yo tengo tendencias a algo. Por ejemplo, hay personas que no sé, les gusta el alcohol porque crecieron viendo a sus papás tomando, lo que sea, y ven una cerveza pero tienen problemas de alcoholismo y se les agua la boca. Y si esa persona empieza, cerveza, cerveza. Ya cuando dijo segundo cerveza, eso es lo que es pecado, lo que mantiene mi atención. ¿Me copian o no? Y eso pasa en el sexo, eso pasa con la avaricia, eso pasa con los pensamientos de crítica mentales. Si tú estás, me odia, no me quiere, me quiere dañar, eso ya es pecado. ¿Puede algo llamarme atención? Sí, pero puedo elegir no mantener mi atención ahí. Por eso enfoco mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Mira, ¿cómo empieza? Según el apóstol Santiago, un deseo. Un deseo. ¿Un deseo es controlable? Claro. Yo le voy a decir una cosa. Si tú, por ejemplo, tienes deseo hoy de que te inviten al corte argentino, pero el que está al lado es bien tacaño, puedes controlar el deseo de decir, bueno, hoy no voy al corte argentino. Me invitas a carne Garibaldi mínimo. ¿Ve? ¿El deseo es controlable, sí o no? Existe algo que se llama deseo primario. Por ejemplo, cuando un bebé tiene ganas de hacer pipí o popó, ¿qué hace? Hace. ¿Porque es un deseo? O sea, pero el bebé empieza a crecer y la mamá empieza a decir, espérese, mamá, espérese, ya vamos a llegar. Y entonces él pasa este deseo es controlable. ¿Sí o no? Así que llega un momento donde aprende a controlar sus esfínteres. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay personas que pasan de la acción a la reacción y no tienen el proceso de control de esfínteres emocionales. ¿Les dicen algo? Gorda. ¿Y qué pasa si te estaba diciendo sabrosa? No sé. ¿Me entiende? Pasamos de la acción a la reacción porque no tiene control de esfínteres internos. Porque se deja llevar por los deseos. Uno controla sus deseos. ¿Va o no va? No me ama. ¿Cómo que no me ama? Me rechaza. ¿Qué me rechaza? Controla tus esfínteres emocionales. Pero hay gente que es reactiva, hermano. Uno le dice, hola, ¿qué? Pastor, que bye. Uy, bye. Me dijo bye. No vuelvas a la iglesia porque bye. Hay gente que, ¿me entiende? ¿Sí se han dado cuenta que hay gente que, estoy hablando en serio? O sea, hay personas que no, o sea, de aquí a aquí no hay como un filtro. Paso 2, dude, ¿realmente Dios realmente dijo esto? ¿Realmente esto es lo que yo deseo? ¿Realmente me quiso decir eso? Control de esfínteres. ¿Va o no va? Tercero, ¿esto será un engaño? Porque es que acá dice, el pecado produce la muerte. ¿Será que esto es una mentira de Satanás que me la está diciendo a mi mente? Eso que les estoy diciendo les va a ayudar, iglesia. ¿Y cómo actúa la tentación? Desobedezco y me siento derrotado. En sus notas de estudio dice
debo elegir enfocar mi mente en lo bueno de Dios. Escriban ahí. Debo elegir enfocar mi mente en lo bueno de Dios. Y para eso son 3 puntos, pero se los digo el próximo domingo. Ahí están en sus notas de estudios para el próximo domingo. Por ahora, quiero terminar con esto. Miren, amados, aprendan a disfrutar y no a dañar los detalles. Disfruten. Usted puede estar aquí diciendo, voy a disfrutar esta predicación. O puedo estar aquí diciendo, uy, qué calor. Uy, ya van 50 minutos. Disfrute todo lo que Dios le da. Así que ahora quiero que mire al que está a su lado y dígale, voy a disfrutar esa cena contigo. Dígase. Voy a disfrutar. Y dígale, y ahora yo pago. Ahora yo pago. Va de nuevo, yo pago ahora. ¿Ah? ¿Listo? Vámonos de pie, iglesia. Mira a Jesús en tu mente. Empieza a enfocar en tu mente a Cristo. No mires nadie alrededor, si hay ruido. No, olvídate de todo esto. Y mira a Jesús. Y sé honesta con Él. Dile, Señor, probablemente yo he tratado de ser una obra maestra falsa, tratando de aparentar que todo está bien, que ya no me duele, que ya superé. Pero hoy vengo aquí a decirte, Señor, que no. Escanea mi alma, Padre, y mira los tachones, mira las cosas que he tenido que borrar, mira mis errores por dentro, Señor, y yo quiero aprender a reconocerlos para saber que sí soy original, que no tengo que aparentar una super espiritualidad, una super familia que no tiene problemas, unos super hijos. No es cierto. Hay cosas que duelen. Hay cosas en las que yo me siento todavía derrotado. Hay situaciones que yo digo, ¿cuánto tiempo voy a seguir con esto? Pero Padre, te encanta que sea honesto con mis sentimientos. Te encanta que no sea farsante e hipócrita, haciéndome que todo está bien, cuando tú y yo sabemos lo que pasa por dentro de mi alma, Jesús. Y te alabo por eso, Señor, porque me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a aprender a decir, reconozco, estoy trabajando y voy a ser libre para la gloria de Dios. No voy a estar mirando los que me aplauden o los que me ignoran. Voy a aprender a mirar los dos, porque esos dos también son valiosos. Me enseñan. Quiero aprender, Señor, a enfocar mi mente en ti y derrumbar toda fortaleza que ha venido a mi mente. Si te está doliendo, no es un mal síntoma, es un buen síntoma, porque eso significa que no se ha cangrenado. Cuando se cangrena ya no duele, hay mutilación. Si te duele, bien, puedes seguir tratándolo, puedes seguir trabajándolo, puedes seguir restaurándolo, recuperándote. Por eso quiero bendecir esta iglesia en el nombre de Jesús, para que sea una iglesia libre de todo duda de pensamiento, de todo temor de equivocarse, de volver a caer, de volver al mismo lugar. Desato los nudos de mi mente, me relajo, confío en tu soberanía, Señor, porque no tengo el control,
Tú lo tienes, Jesús. Tú eres bueno, Señor.